Para los que toman nota, el tema se llama Déjame hablarte de Cristo. ¿Cómo se llama el tema? Déjame hablarte de Cristo. Yo quiero hablarle a usted del Señor en esta mañana. Definitivamente, hermanos, nosotros necesitamos que nos hablen de Jesucristo. Hay dos pasajes de la Biblia que me gustaría comenzar ahí. Y uno se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14. Me gustaría que, si usted trae su Biblia, y si no, pues la ves ahí en la pantalla. Y lo leamos. Lo leamos con nuestro corazón abierto. San Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice el Señor, dice Cristo, Jesucristo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Vamos a leer solo este para iniciar. ¿Por qué es importante que nos hablen de Jesucristo, hermanos? Porque el mismo Señor dice que nosotros debemos de creer en Él. Todos nosotros posiblemente nacimos creyendo en Jesús. En una familia que creía en Dios, no en Jesús. Yo nací dentro de una familia que practicaban su religión y que creían en Dios, mi papá, mi mamá, y nos enseñaron en cierta medida un respeto a Él, a Dios. Y seguro que cada uno de ustedes también, hermanos. Y aunque no tenga el signo de pregunta acá, pareciera como que el Señor está haciendo una pregunta. ¿Creéis en Dios? Me parece que si yo lo pregunto acá, hoy, si usted cree en Dios, seguramente que usted va a decir amén o levantará su mano o simplemente dirá, claro, yo creo en Dios. Si yo le hubiera hecho esta pregunta a usted hace 10, 15 o 20 años atrás a algunos, a otros tal vez menos, también posiblemente hubieran dicho lo mismo, que sí creen en Dios. Si salimos a la calle, hermanos, y le preguntamos a persona por persona, van a ser contados los que digan que no creen en Dios. Nosotros le llamamos ateos a ellos, pero el solo hecho de decir que ellos no creen en Dios, están dando a entender que sí saben que Dios existe. Pero si le preguntáramos a la mayoría de las personas, nos dirán, claro, yo creo en Dios. Yo sé que hay un ser supremo, yo sé que Dios existe. Sin embargo, hermano, a pesar de que en mi caso o en el suyo creíamos en el Señor, si nosotros realmente reconocimos al Señor Jesucristo, entonces nosotros comenzamos a experimentar la salvación en nuestro corazón. Porque es toda persona que no crea en Jesucristo, esa persona morirá, hermanos, y se perderá. No habrá esperanza para ella. Pero tenemos que entender, hermanos, que el creer implica también humillación, obediencia, sumisión, respeto. Porque es fácil decir que creemos en el Señor, que creemos en Jesús o que creemos en Dios. Mi vida cambió el día que reconocí a Jesús, que pude creer en Él correctamente. No porque simplemente alguien me habló de Él. Claro, es importante que nos hablen de Él. Es importante que nos digan cosas de Él. Si allá a la puerta hay un hombre muy rico
que quiere entrar, hermano, o que quiere ayudar a todos los que estamos acá adentro, necesitamos abrirle la puerta para que Él pueda entrar. Él no quiere hablar afuera. Él dice: quiero entrar y ayudar a todos los que están adentro. ¿Me dejan entrar? ¿Me permiten entrar? Y el permitirle entrar será lo que marque la diferencia de lo que nos pueda suceder que Él quiere hacer. Es igual con el Señor. Si nosotros no creemos en Jesús, nosotros no vamos a experimentar lo que Él quiere hacernos. Pero ese creer en Jesús implica abrirle la puerta de nuestro corazón, reconociéndolo como Señor. Y entonces las cosas van a cambiar. Y cuando hablo que de las cosas van a cambiar, me estoy refiriendo a ustedes, hermanos. ¿Sabían que la Biblia ya habla de las cosas de arriba y de las cosas de abajo? Pero cuando usa la palabra cosas, no lo usa en una forma despectiva, sino que cuando Él habla de cosas, está hablando de seres, de personas, de seres. Y entonces las cosas, o sea, los seres, debemos ser cambiados por el Señor. No se trata, hermano, nada más de decir que creo, sino que la señal inequívoca de que alguien realmente ha creído en el Señor es que esa persona experimenta la obra que Cristo ha venido a hacer en cada uno de nosotros. Esta semana yo hablaba con el pastor Alex y yo le externaba la preocupación que yo tengo, hermanos, con respecto a muchos de ustedes que están acá, a otros que no están acá hoy, deberían de haber estado, no están. Y mi preocupación, decía, va en dos direcciones. Número uno, ¿por qué no se ven cambios verdaderos en muchos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos siendo transformados a Dios cada día? Y quizás, hermanos, esta primera cosa que me preocupa produciría la segunda. ¿Y por qué la gente no se está salvando? ¿Por qué las personas no están creyendo en el Señor? ¿Por qué? Mis hermanos, porque a nosotros nos toca dar a conocer al Señor, pero no solo con palabras, sino que cuando las personas nos vean, inmediatamente ellos se puedan dar cuenta que hay algo en nosotros, que hay algo en usted, que lo hace completamente diferente. Si nosotros llegáramos, hermanos, a un rebaño donde hay ovejas y cabras, no se necesita, hermano, saber mucho de animales para darnos cuenta que unas son diferentes a las otras. Inmediatamente vamos a diferenciar la cabra de la oveja. Y eso lo hace cualquiera. Y entonces, hermanos, si nosotros realmente no conocemos, no se nos habla de Jesucristo y decidimos en el corazón de verdad conocerle, creerle y que Él, hermanos, sea nuestro Señor, ni nosotros vamos a cambiar. Seríamos un grupo más religioso, otra religión más, o por lo menos un grupo que está engrosando las grandes religiones del mundo, los grandes grupos religiosos. Sí saben que hay muchos grupos religiosos, ¿verdad? Mormones, adventistas, testigos de Jehová, budistas, musulmanes, católicos, evangélicos. Y hermanos, y la mayoría de ellos sí creen en Dios. Pero dice el Señor: ¿creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Dice Jesús. ¿Ustedes creen en Dios? Claro, todos los que estaban ahí creían en Dios. Él les dice: ok, está bien, pero crean también en mí.
crean también en mí. Y por eso es que quiero hablarles este ratito que sigue, hermanos, de Jesús. Que usted me permita hablarle un poquito de Jesús en esta mañana. Abra conmigo su Biblia al libro de Marcos, capítulo 5. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que ahí hemos estado hablando ya por 3 domingos con hoy muy basados en este pasaje? Capítulo 5 del libro de Marcos, versículo 21. Dígale al que está a su lado, lo que el mundo necesita es a Jesús. Dígaselo, dígale. Dígale, lo que la gente necesita es a Jesús. Pero a Jesús como lo que Jesús es, que hoy voy a hablarles un poquito de eso. Dice en el versículo 21 de este capítulo 5 de Marcos. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho. ¿Qué hacía Jairo? Le rogaba mucho. No porque haya que torcerle el brazo a Dios, sino porque muchas veces el rogar y el rogar y el rogar demuestra que realmente yo quiero algo, que realmente yo deseo algo. Yo no le ruego a nadie, dicen ahí. Seguro usted lo ha dicho, ¿verdad? Bueno, al Señor vas a tener que aprender a rogar y a rogar. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Este pero es importante, pero una mujer. Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Vaya testimonio. Se supone que los médicos es para que nos quiten el sufrimiento, ¿sí o no? Pero más bien esta pobre había sufrido mucho de los médicos. No tengo nada contra los médicos, hermanos, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Pero aquí dice que ella había sufrido mucho de los médicos, dice el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Parece que no de todos, por dicha. Y gastado todo lo que tenía. Cuesta mucho, hermanos, realmente encontrar a un médico honesto. Sí hay, pero no son muchos tampoco. Porque si los médicos, si un médico honesto no le saca la plata a la gente, no le saca el dinero a las personas, simplemente él le dirá, no se puede, no sé cómo ayudarte. Pero la mayoría piden y piden, y a esta mujer no solamente había sufrido, sino que también había gastado todo lo que tenía. Había quedado en la lipidia completa, en la puditica calle, como el refrán que usan algunos de que había quedado más limpia que chaqueta de salonero. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Nada, nada, nada. Dice, antes le iba peor. Y el versículo que quiero, hermanos, por el cual quiero hablar de Jesús, es el verso 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió con esta mujer que había perdido toda la esperanza?
nosotros tenemos que entender que realmente el problema de ella, o cuando se habla de este flujo, realmente se estaba hablando como del pecado, hermanos, porque esta enfermedad o esto que ella tenía no se consideraba realmente una enfermedad en el antiguo pacto. Se consideraba otra cosa. Las personas no iban donde los médicos, las personas iban donde el sacerdote. El sacerdote de aquel pacto, no el sacerdote católico de hoy, hermano, sino el sacerdote de aquel pacto que era diferente al sacerdote de hoy. Que por cierto, no solo la iglesia católica tiene sacerdotes, también hay otras iglesias que tienen sacerdotes también. Pero ellos iban donde el sacerdote, no iban donde el médico. Esta mujer, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar acá era más bien la situación espiritual de esta mujer. Porque cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, algo se despertó en ella. Algo se activó en ella. Que yo he hecho la pregunta durante estos domingos anteriores: ¿qué fue lo que a ella le hablaron de Jesús que se despertó en ella algo? Y que pudo recibir no solamente la salvación, sino la liberación de su flujo. Este flujo que ella tenía, o cualquier persona que tuviera flujos, era una persona inmunda que no podía relacionarse con la gente, que no podía relacionarse con Dios, que no podía tener comunión con Dios. Como sucede hoy, hermanos, con el pecado. La persona que está pecando no puede tener comunión con Dios. Y eso no lo digo yo, está escrito en el libro de Isaías capítulo 59, que los pecados de los hombres han hecho una división, una barrera, y que nos impide a nosotros poder comunicarnos con Dios, tener comunión, relación con Dios, y a Él también hacia nosotros. Por eso es que Él envió a Jesús como un hombre para poder comunicarse con el hombre, para poder tener contacto con el hombre y solucionar ese problema que dividía, que separaba al hombre de Dios. Y eso es lo que está sucediendo acá con esta mujer. De tal manera que puede ser que aquí hayan un montón de personas sentados con flujo. Y no me refiero a la hemorragia vaginal en el caso de ella, sino con un flujo, con algo que está fluyendo. Un flujo es algo que fluye, ¿verdad? Algo que fluye, algo que está saliendo. Y que nos impide disfrutar la vida al máximo. Cuando yo digo de disfrutar la vida, hermanos, hay tantas percepciones con respecto al disfrutar la vida. Algunos pueden estar, hermanos, en una fiesta bailando y dicen, es que hay que disfrutar la vida. ¿Sí nos han oído? Pueden estar tomando licor en un bar o en una fiesta y entonces dice, bueno, pero es que tenemos que disfrutar la vida. Pero ¿de qué vida están hablando? ¿De cuál disfrute están hablando? Eso no es disfrutar la vida. Eso más bien, hermanos, es no tener vida. La vida de Dios. Pero bueno, eso sería otro tema. Y entonces puede ser que aquí hayan personas con flujo que no pueden experimentar lo que esta mujer experimentó después de que oyó. Ella andaba buscando un remedio para una situación, pero no era ella no necesitaba un remedio físico. Por eso los médicos no la pudieron ayudar. Los curanderos, los médicos, los chamanes, porque aquí hay de todo que esta mujer consultó y buscó para que le ayudaran. Porque el problema de ella no era un problema solamente de enfermedad física, sino que el problema de ella era espiritual. Y ese es el problema de la humanidad, queridos hermanos, espiritual. Si el problema espiritual se arregla, el problema físico de seguro que se arreglará, como le pasó a ella. Dice que cuando ella oyó hablar de Jesús,
Algo pasó en ella, la que estaba desanimada, desmotivada, sin dinero, sin esperanza, sin alegría, sin gozo. De repente algo despertó en ella cuando ella oyó hablar de Jesús. Y eso es lo que nos tiene que pasar a todos nosotros. Por eso quiero hablar de Jesús. No sabe, hermano, cuánto yo he rogado a Dios durante los últimos, no sé, semanas o meses quizás, diciéndole: Señor, ayúdame a hablar de Cristo como debo hablar. Porque si no, las personas se van a perder, van a morir en sus pecados. De hecho, Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan, también en el capítulo 8. Él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y morir en los pecados, hermanos, es perderse eternamente y para siempre, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Él vino a salvarnos a nosotros del pecado. Y cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, ella inmediatamente entendió: yo tengo un problema, dice ella. Mi problema no es lo físico, sino que mi problema físico es consecuencias, resultado de mi problema espiritual. Porque ella decía, cuando oyó hablar de Jesús, se activó algo, la fe volvió a ella. O por lo menos la fe nació en ella y dijo: si yo toco a este hombre, si yo toco a este Jesús del que me acaban de hablar, yo sé lo que me va a suceder, yo voy a ser salva. Así dice, sígalo leyendo para que vea usted en su casa. Dice: si lo toco seré salva. Lo que efectivamente sucedió, ella fue salva y consecuentemente fue sana. ¿Saben ustedes, hermanos, que un montón de enfermedades que las personas tienen son consecuencia del pecado? Y que, hermanos, y que muchas veces estamos buscando la sanidad física en vez de buscar, hermanos, el perdón de los pecados, la liberación de los pecados. Y que en el momento en que nosotros seamos sanados, hermanos, o seamos perdonados y limpiados del pecado por Jesús, entonces la enfermedad de seguro que va a desaparecer. Casi todas las enfermedades, hermanos, son consecuencias del pecado. Casi todas. Y es triste, porque nosotros decimos que Él es, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y hasta usamos, hermanos, una palabra en pasado: fuimos curados. Y eso, hermano, se habla y se grita y lo leemos y lo repetimos. Sin embargo, el fuimos no es para muchos, porque buscamos, hermanos, primero lo que debería de ser una consecuencia o un resultado. Si la enfermedad es una consecuencia del pecado, entonces, hermanos, el ser sano será una consecuencia de que el pecado se ha quitado. Jesús, hermanos, no vino a sanar. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. A eso fue que Él vino. Lo que pasa, hermanos, es que hemos promocionado un evangelio de ofertas a la gente. ¿Sabían ustedes, hermanos, que muchísimas enfermedades las curarían algunos médicos? Algunas. Pero hay un montón que no las cura nadie, que se van a ir, hermanos, cuando el pecado del hombre se ha quitado. Entonces, ella oyó hablar de Jesús. Yo les voy a hablar un ratito de Jesús a ustedes, hermanos. Solo se es eficaz cuando nuestro Señor es nuestra propia realidad. Y toda mi confianza, o nuestra confianza, está puesta en Él. ¿Ustedes creen que ustedes creen en Jesús, hermanos? ¿Qué piensa? ¿Usted cree que usted cree en Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Entonces, lo primero, hermanos, que yo quiero decirles es que Jesús
es el verdadero Hijo de Dios. Vamos un momentito al libro de Mateo, porque yo les voy a hablar de Jesús, pero lo primero, para que nosotros podamos creer en Jesús, porque esa mujer, hermanos, esa mujer creyó en Jesús, le hablaron de Jesús y creyó en Jesús y buscó a Jesús para que Jesús la salvara y consecuentemente pudiera ser sana y entonces pudiera volver a tener comunión con Dios. Una persona puede ser sanada físicamente y seguir viviendo en el pecado. Esta mujer, hermano, pudo haber sido sanada físicamente y haber seguido viviendo en el pecado. ¿Usted por qué busca a Dios, hermano? ¿O al Señor? ¿Usted quiere conocer realmente a Jesús? Que Dios nos alumbre un poquito hoy para ver si le conocemos y volvemos nuestro corazón completamente a Él. Yo no tengo por qué enseñarles a ustedes a creer en Dios. Ustedes creen en Dios. El diablo también cree. Los asesinos en la gran mayoría creen en Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 13, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Eso dicen. Me imagino la conversación. Eso es lo que anda diciendo la gente. Eso es lo que ellos dicen. Que Jesús es un gran profeta. Que puede ser que sea Juan el Bautista, que revivió. O que es Elías. O que es un gran hombre. Eso es lo que la gente dice. Bueno, al Señor no le preocupó mucho eso, me parece, en ese momento. Pero de repente, viene una pregunta de él. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? O sea, para ustedes, ¿quién soy? Me parece que es la pregunta para ustedes en esta mañana. Ustedes, hermanos, usted, ¿quién cree que es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Porque hasta que no definamos con claridad quién es Jesús, no vamos a experimentar a Jesús. ¿Quién dice la gente? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Ustedes habrán oído en la calle, hermanos, ustedes que son los que yo no hace mucho tiempo dejé como de rozarme mucho con la gente, hermanos. Yo no voy a actividades mundanas, yo no voy a un concierto mundano, a una fiesta mundana. Tal vez voy, hermanos, a alguna celebración de un cumpleaños de algún familiar, pero que sea en los parámetros correctos, si no, prefiero no ir. Entonces, como que uno va perdiendo el contacto con la gente, hermanos. Pero con la gente mundana, por decirlo de alguna manera, pero sí tengo comunión con los hermanos en Cristo. Y hermanos, pero ustedes, tal vez como trabajan en una oficina, trabajan en una empresa, todos los días hablan con con el vecino, con el otro. Ustedes, especialmente las mujeres, van al colegio a dejar a los niños a la escuela, el kinder, etcétera. ¿Qué dicen ellos de Jesús? ¿Qué dicen? Vean cómo es, hermanos, cómo es importantísimo para Dios esto, para el Señor, para nuestro Padre Celestial.
y para el mismo Jesús. Porque mientras nosotros no sepamos quién es Jesús, vamos a seguir, hermanos, viviendo en el pecado. Y pensando que con creer solamente en Dios es ya suficiente. Pero es el mismo Padre, el mismo Dios, el que no se podía comunicar con el hombre por causa del pecado, que tiene que enviar a su Hijo en semejanza de hombre para que Él pueda relacionarse con el pecado. Yo antes ponía un ejemplo hace unos años. Yo decía, bueno, hermanos, si hay un problema en un hormiguero y Dios quisiera hacer algo, salvar a las hormigas, Él no puede mandar a un hombre ahí a las hormigas, porque las hormigas no creerían en Él, se asustarían más bien y lo comienzan a picar, a morder. Entonces Él tendría que mandar a otra hormiga, a alguien que sea a un salvador, pero como hormiga, para que las hormigas lo pudieran entender, para que pudiera haber comunicación entre ellos. Pero esas hormigas deben discernir que esa hormiga es muy diferente a ella, que esa hormiga ha venido a salvarlas. Valga la analogía en el caso de hoy. ¿Quién dicen? Ustedes han oído en la calle, hermanos, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Algunos le llaman Chus, ¿verdad? El compa, Chusito, Jesucito. Y podríamos hablar para usted, ¿quién es Jesús? Jesús estaba muy deseoso de saber, y para ustedes, ¿quién soy yo? Porque hasta que nosotros no definamos quién es Él, hasta que esta mujer de la historia de capítulo 5 de Marcos, hasta que ella no oyó hablar de Jesús, hasta que ella no creyó con claridad en Jesús, ella no hubiera podido ser salva y sana. Solo cuando ella oyó hablar de Jesús, le hablaron a Él correctamente. Ojalá que nosotros, hermanos, conozcamos a Jesús y que usted entienda que usted es el medio, que usted es, sí, el medio de Dios, el medio de Jesucristo para llegar a otras personas, para que puedan creer en Jesús. Tiene que pasarnos lo que vamos a ver aquí, que pasa en este pasaje. Y vosotros, versículo 15, y le dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Para Pedro ya no era Jeremías, ni Isaías, ni un profeta, ni Chusito, ni Chus, ni Jesucito, ni un buen hombre. Él le dice, tú eres el Cristo. ¿Saben lo que significa el Cristo? El Señor, el autor, el que tiene toda la autoridad, aquel que el Padre ha autorizado con todo. Pero no solamente se queda diciéndole tú eres el Cristo, sino que le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, no eres igual a nosotros, no eres igual a los hombres, no eres hijo de otro hombre, no desciendes de otro hombre, no tienes el ADN de otro hombre, no tienes el pecado de los hombres, no tienes lo que nosotros hemos llamado el pecado original, no está en ti, no naciste con esa herencia, tú eres el Hijo de Dios. Entonces estaba reconociendo que este había venido de Dios, que había venido del cielo, enviado de Dios, pero más que un enviado, sí enviado, pero era el Hijo mismo de Dios. Wow, tremendo. Pero vean que, hermanos, vean qué importante esto. Vean cómo Dios
el que nosotros hemos creído por toda nuestra existencia, digámoslo así, o por lo menos desde que comenzamos a tener uso de conciencia, que comenzamos a creer en Dios, un Dios que no conocíamos, sabíamos, pero que no lo conocíamos. Sí, porque hemos hablado de Dios, pero no lo conocíamos, y posiblemente algunos no lo conocen, porque no podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesús. La única manera de conocer a Dios es por medio de Jesús. Hay que conocer a Jesús, si no, nunca vamos a conocer a Dios. Y entonces, hermanos, versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué interesante, hermano. Bienaventurado significa como muy dichoso. Así como lo dice. Muy dichoso. No, muy dichoso no. Pero muy dichoso. Uy, Simón le dice: eres muy dichoso. Porque lo que usted acaba de decir no te lo reveló nadie. Te lo reveló mi Padre. Mi Padre te acaba de revelar lo que te hace muy dichoso, lo que te va a convertir o te ha convertido a partir de hoy en alguien muy dichoso. Es interesante que el Señor nunca le dijo muy dichoso o bienaventurado a los que porque eso que usted acaba de ver, eso que usted acaba de hablar, porque Él habló lo que vio, lo que entendió, lo que se le reveló. Y yo quiero decirles a todos ustedes, hermanos, que no debería de haber nada más importante para usted y para mí, hermanos, que nuestro Padre Celestial nos revele a Cristo. Pero no pedimos eso, hermanos. Pensamos que creer es nada más, sí, yo creo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Moisés llegó a Egipto y le dijo a Faraón: Faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo? Y el Faraón dijo: yo no sé quién es Dios, yo no lo conozco. Yo no sé cuál es ese Dios, yo no lo conozco. Pero sí sabía. Sí sabía. Moisés tampoco sabía. Moisés le dijo: Señor, y si yo voy a sacar a tu pueblo, ¿qué les digo? Si me pregunta la gente que quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Y entonces Dios se le comenzó a revelar como el gran yo soy. Dígales a ellos que yo soy, el que soy te envía. Aquí, hermanos amados, el Padre le da al apóstol Pedro la revelación, y eso fue lo que escuchó aquella mujer. Le hablaron de Jesús. A mí me parece que el que le habló de Jesús a ella le decía: ¿sabe qué? Yo conozco a alguien que no es de este mundo. Conozco a uno que llaman Jesús, que no es de este mundo, que no es de esta tierra. Es el Hijo de Dios. Tiene el poder para perdonar los pecados y para salvarnos de todo problema. De seguro que el que le habló a ella había escuchado a alguien que también había comenzado a conocer al Señor. Hermanos, el Señor no es para que nos solucione simplemente los problemas, para que me ayude, hermanos, en esta situación o en la otra situación. Yo no estoy diciendo que Él no nos ayuda. Pero el Señor, hermanos, en su prioridad no es para que me ayude, hermanos, a salir de un problema solamente. De hecho, cientos y cientos de personas nunca se les arreglaron ni se les arreglarán los problemas. Ustedes lo saben. El Señor vino, hermanos, a salvar al hombre, a libertar al hombre de su pecado. Y si nosotros no creemos que Jesús, hermanos, es el Señor, aunque logremos todos los éxitos habidos y por haber en este mundo,
Pero si no creemos en Jesús, y la única manera de creer en Jesús, hermanos, la única manera es cuando nuestro Padre Celestial nos lo revela. Veo a Dios, veo al Padre con un interés muy grande, hermanos, con un gran deseo de revelarnos a Jesucristo. Claro, nosotros leemos eso y decimos, wow. Y después ahí sigue diciendo, hermanos, entonces, vean, hermanos, el pleito que se hizo con esto. Porque más adelante Jesús le dice ahí, hermano, le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hermanos, y entonces comenzaron a tirarle las flores a Pedro y comenzaron a poner a Pedro como si Pedro fuera el fundamento. Él le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres Simón. Tú serás llamado Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la gente piensa que Pedro es el fundamento de la iglesia. Que eso era lo que el Señor quería hacer. Y entonces tenemos a un montón de personas creyendo en un hombre. Se murió este y siguió el otro y siguió el otro. Una sucesión de hombres que no quiero, hermanos, decir para no ofender a nadie. Y la gente piensa, hermanos, que nuestra fe, que nuestra iglesia, que nosotros estamos fundamentados sobre esa piedra sucesiva. Primero Pedro y después el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y ustedes son inteligentes, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Y si no me entienden, pues voy a ser claro. Se refieren, hermanos, a esa jerarquía papal que hay en el mundo. Pero de eso no está hablando el Señor acá. Él estaba diciendo, hermanos, y nosotros también tenemos que volvernos a Dios y entender que no se trata ni de poner la fe en un hombre, de poner la fe en una religión o en una iglesia peleándonos. Esta es la verdadera iglesia, esta fue la que fundó el Señor, como si de eso se tratara el asunto. No se trata de creer en una iglesia ni en un hombre, se trata de creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. De eso es que se trata. De que Él tiene la misma naturaleza del Padre. Y que como el Padre no se podía comunicar con el hombre porque es espíritu, entonces envía a su Hijo, su imagen perfecta, su representación perfecta, su naturaleza perfecta en un hombre, para que los hombres nos podamos acercar a Él, para que el hombre pueda ir a Él. Y eso fue lo que pasó con aquella mujer. Oyó hablar de Jesús. A ella no le hablaron de una iglesia, de una religión, de unos mandamientos, de un pacto, no. A ella le hablaron, hermanos, de Jesús. Oyó hablar de Jesús como usted está oyéndome hablar hoy. Y entonces ella experimentó esa gloriosa obra. Y me gusta, hermano, cuando el Señor le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, eso se lo reveló mi Padre. Hermanos, ¿usted cree que eso era algo exclusivo que el Dios, el Padre, quería hacer solamente con Pedro? No, los apóstoles, los demás apóstoles también tuvieron esta revelación. Lo que pasa es que no podían hablar todos al mismo tiempo. Y hermanos, es la revelación que usted y yo debemos de tener. Nosotros no vamos a saber quién es Jesús a menos de que nuestro Padre Celestial nos lo revele. Y entonces quizás de aquí en adelante vas a tener que comenzar a cambiar tu petición a Dios. Vas a tener que comenzar a orarle a Dios y decirle, Señor, yo quiero conocer a Jesús. Yo necesito conocer a Jesús. Y entonces cuando lo comenzamos a conocer a Él, comenzaremos a entender la razón de su venida, por qué Él vino y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. El Padre no reveló a Jesús como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No lo presentó, tú eres el sanador de los hombres. No, así no lo reveló el Padre. El Padre no lo reveló como el que sana. Y no estoy diciendo que no sana, yo sé que Él sana. Pero qué, hermano, pero una persona se puede morir sana e irse al infierno y perderse irremediablemente. Él nos lo reveló como el que sana.
Él lo reveló, hermanos, como el que salva. Como el que salva al hombre. El Cristo significa, es lo mismo que decir el Señor, el que tiene toda la autoridad y la potestad en los cielos y en la tierra. Sí sana, pero generalmente la sanidad deberíamos de verla como un resultado, no como la prioridad. Y entonces, hermanos, en el momento en que se nos revela Jesús como el Hijo del Dios viviente, alguien que es igual a Dios, igual al Padre, entonces nosotros deberíamos de comenzar a verlo a Él como tal, honrarlo a Él, obedecerlo a Él, amarlo a Él, creer en Él, seguirlo a Él, depender de Él. Y por eso esa mujer, hermano, cuando oyó hablar de Jesús, dijo: si lo toco, yo sé que seré salva. A mí me impresiona que ella no dijo: yo sé que seré sana, porque el que le predicó a esta mujer seguramente le dijo: sabes una cosa, mujer, tu problema no es físico, tu problema es espiritual. Por eso es que los médicos no te pudieron ayudar, ni los brujos, ni ningún otro te pudieron ayudar. Porque tu problema es espiritual y tú necesitas que sea Dios mismo el que te ayude. Y yo quiero hablarte de alguien que es la imagen de Dios, enviado por Dios, y se llama Jesús. Si tú lo tocas, si tú te acercas, Él te librará, Él te cambiará, Él te salvará y serás libre de tu azote. Y la mujer creyó. Se despertó algo en ella. Dijo: yo tengo que tocarlo a Él. Yo tengo que tener un contacto con Él. Yo tengo que verlo a Él. Y cuando pasó, dijo: si lo toco, me salvo. Cualquiera de ustedes, hermanos, que está acá, si usted, mi hermano amado, hoy Dios te abre los ojos, y esa es mi oración, y comienzas a creer realmente y a ver a Jesús como lo tenemos que ver, usted va a ser salvo. Y los resultados que vendrán van a ser maravillosos, hermano. Pero lo primero que vas a entender es que Él no es para usted, sino que usted es para Él. Porque nosotros pensamos que Dios es para nosotros, para que cumpla nuestros caprichos y deseos, para que nos dé todas las cosas que nosotros anhelamos para tener una buena vida aquí en la tierra. Pero la Biblia dice que si nosotros vivimos, vivimos para Él, ¿cierto? Y que si morimos, también morimos para Él. Y que sea que vivamos o sea que muramos, somos para Él, somos de Él. Él no es para nosotros. Dios no nos creó. Dios no nos creó primero a nosotros y después nos dio un Salvador, nos dio un Señor. No, primero es el Señor. Y el hombre es la creación de Dios. Y Dios no creó al hombre para los placeres de este mundo. Dios no creó al hombre para el pecado. Dios no creó al hombre para la maldad. Él dice: para gloria mía los he creado. Usted fue creado para darle gloria a Él, para alabarlo a Él, para servirle a Él, para honrarlo a Él, para vivir para Él. Nosotros no fuimos creados, hermanos, primero que el Señor, y después Él nos dio un Salvador, y después Él nos dio un Mesías. No. Si usted entiende eso, vamos bien. Porque el evangelio que se predica hoy, hermanos, es un evangelio para que usemos a Dios. Pareciera como que nosotros somos los creadores de Dios. Pareciera como que Dios tiene que estar a nuestro servicio. Y que Dios es para nosotros y no nosotros para Dios. Aunque sea muy pequeño lo que estoy diciendo, hermano, el significado de esto que acabo de decir es muy grande. Porque cuando usted entienda que usted fue creado para Dios y que Dios lo salva para Él. Él vino a salvarlo. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos había creado. Él había creado al hombre para Él. Este hombre se perdió y el Señor no quiere perder lo que Él creó. Viene a salvar a este hombre para que este hombre se ubique. Para que este hombre que es usted y que soy yo nos ubiquemos correctamente y entendamos que somos para la gloria de Dios. Para que aquellos que todavía no lo conocen a Él, lo conozcan por medio de nosotros. Que cuando nos vean, hermanos, vean un hombre y una mujer diferentes, transformados, y que ellos también puedan experimentar la misma obra que yo experimenté.
Y es clave que entendamos que nosotros somos creados para Él, no Él para nosotros. Apóstol, pero la Biblia dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Una cosa es que sea Dios con nosotros y otra cosa es que digamos que Él es para nosotros. Él no es para nosotros. Nosotros somos para Él. Antes que Él no existía nada. Él es primero que todo. Y un día Él dijo: voy a crear al hombre para que me glorifique. Lo voy a amar, lo voy a ayudar, lo voy a amar con todo. Pero este hombre es para que me glorifique, para que me alabe, para que comparta conmigo mi gloria, para que disfrute conmigo. Pero no lo creó para que este hombre, hermano, lo tomara a Dios, a Él, para que Él le cumpliera todos sus caprichos. El día que la iglesia, el día que los hombres de esta tierra entendamos esto, hermanos, entonces nosotros viviremos para Él. No vamos a vivir para el pecado. Cuando usted entienda que usted es para Él y que Él lo creó a usted para que usted sea gloria de Él, para gloria mía, dice por ahí un profeta, los he creado. Cuando entendamos que fuimos creados para gloria de Él, usted y yo encontraremos el lugar correcto, la posición correcta. Encajaremos, hermanos, correctamente. Mientras esto no sea claro. Entonces cuando el apóstol Pedro, el Padre le revela: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que él entiende. Eso es lo que él entiende. Que Él es para Dios, que Él está al frente de alguien que es superior a Él. Y que en vez de Él usarlo a Él y seguirlo a Él para que le cumpla sus caprichos, más bien Él tenía que bajar la cabeza y decirle: aquí estoy para tu gloria, para vivir para ti, para honrarte a ti, para santificarte a ti, para servirte a ti el resto de mi vida. Como efectivamente lo vemos que sucedió con la vida tanto de Pedro, como le sucedió también a un Pablo, y como le ha sucedido a cientos y a cientos y a cientos y a miles y a millones de hombres a través de la historia, y le va a suceder a usted también. Porque yo creo que usted va a decir: Señor, yo quiero que tú me reveles a Cristo. Me acuerdo, hermanos, algo que nosotros casi nunca, bueno, esto lo leemos, hermanos, pero como que no tiene relevancia. Para nosotros tienen relevancia pasajes malinterpretados, como por ejemplo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sabe qué, hermano? El Señor vino para que usted tenga de todo. ¿Ven? Y eso sí me gusta. Eso sí que es agradable a mi oído. Wow, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Tras de que tergiversan el pasaje, todavía lo acomodan como que Él vino para que yo, hermano, disfrute de la vida en este mundo. No, hermano, disfrutar de la vida es disfrutar a Cristo. Si usted no está disfrutando a Cristo, usted no está disfrutando nada. Usted está pecando. Lo que estamos haciendo es pecando. De pachanga en pachanga, de fiesta en fiesta, de trago en trago, de deleite en deleite. Y eso, hermano, tarde o temprano te cobrará la factura. Y llegará el momento en que clamarás y ya no habrá respuesta de Dios, porque no hemos entendido. Porque Dios no oye al pecador. Dios no escucha al pecador. A menos de que ese pecador le diga: Señor, perdóname porque quiero realmente conocerte. En el capítulo 1 del libro de Gálatas dijo el apóstol Pablo: cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Miren, hermanos, si hay algo, si nosotros, hermanos, decimos que amamos a Dios y que creemos en Dios, hermanos, no hay cosa que le agrade más a Dios que usted le diga un día: Señor, revela a Jesucristo en mí. Por cierto, la semana entrante voy a comenzar, hermanos, una serie, no sé cuántos mensajes
daré de esa serie, que la voy a llamar Cristo en nosotros, la verdad presente. Vamos a hablar de la verdad presente y vamos a entender qué es la verdad presente. Un día le preguntó Pilato a Jesús, porque Jesús le dijo a Pilato, cuando estaba Pilato para juzgarlo, Jesús le dijo, yo he venido como la verdad, algo así le dijo. Y entonces Pilato le respondió, ¿y qué es la verdad? Pero no le dio tiempo a Jesús de responder. ¿Usted sabe qué es la verdad, hermano? ¿Usted sabe? ¿Usted conoce la verdad? Sabemos qué es la verdad. Bueno, de eso vamos a hablar la otra semana. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Es importante conocer la verdad. Pilato más tonto. Si se hubiera esperado, Jesús le hubiera hablado. Pero no se esperó. ¿Y qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a leer otro pasaje más aquí en Mateo, hermanos. Mateo capítulo 17. Para el Señor es, para el Padre, para nuestro Padre es, hermano, lo más agradable es cuando usted se dobla sus rodillas, hermanos, cada día. Yo sé que casi nunca nadie hace esto, hermano. Pero si usted a partir de hoy, hermano, comienza a doblar sus rodillas delante del Padre. Por eso la Biblia dice que toda rodilla se doblará y también dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que nos sea dada palabra, no sé cómo dice ahí en Efesios, para que conozcamos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Jesucristo que excede a todo conocimiento, para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y entonces, hermanos, para Dios es muy importante el día cuando usted doble sus rodillas ahí en su lugar privado de oración y le diga, Padre, yo quiero conocer a Jesucristo. Padre, revélame a Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, de verdad hacen esa oración a Dios. No son muchos, yo sé que no son muchos. Porque nosotros, hermanos, consideramos cosas más importantes como que el Señor me arregle el problema. Como que el Señor, y no estoy diciendo que no sea importante, como que el Señor le arregle el matrimonio a fulano, el matrimonio a sutano. O como que el Señor, hermano, salve de la muerte eminente a alguien que tiene una enfermedad muy fea. Usted sabe, hermano, que aunque el Señor sane a alguien, de por sí nos tenemos que morir. Yo siempre he dicho que no me voy a morir enfermo y ustedes lo van a ser mis testigos. Pero yo me tengo que morir. Un día yo voy a morir. Usted también va a morir. Todos vamos a morir. Entonces lo más importante no es la sanidad física, porque al final de cuentas nos morimos. Hasta Lázaro, que Jesús resucitó, se volvió a morir. Pero a veces, hermanos, nosotros pensamos que lo más importante son esas cosas. Pero no consideramos importante decirle al Señor, Señor, revélame a Jesús. Porque cuando nosotros comenzamos a conocer a Jesús, nosotros vamos a comenzar a hablar de Jesús. La gente, hermanos, vamos a poder guiar a las personas a que crean en Jesús, como la mujer original de nuestro tema, la del capítulo 5, que oyó hablar de Jesús y, hermano, y ella experimentó la salvación y consecuentemente la sanidad. Ok, en el capítulo 17, versículo 4, dice así. Bueno, leámoslo desde el 1. Dice, desde el versículo 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús:
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ven, hermanos, lo que el Padre quiere. Los lleva a ese monte. Sucede la famosa transfiguración. Pero lo que el Padre estaba anhelando era que se dieran cuenta quién era ese hombre. Y les dice que ese hombre era su hijo. Es mi hijo. No es igual a Moisés. No es igual a Elías. No es igual a un profeta. No es igual a Mahoma. No es igual a ningún papa, ni a ningún apóstol, ni a ningún profeta. No es de la misma clase de ellos. Ese es mi hijo. Mi hijo que he enviado. Mi imagen misma. Ustedes saben que un hijo, hermano, si cualquier papá que está acá y tiene hijos va y le hace un examen de ADN a su hijo, el resultado del examen dirá 99.99% de certeza de que es tu hijo. Es exactamente igual al padre. Mi hijo es exactamente igual a mí. Físicamente no, pero ese no es el problema. Lo físico no es el problema, porque lo físico muta, es mutante, va cambiando. Pero el ADN nunca cambia del hijo. Y entonces aquí, hermanos, tenemos al Hijo de Dios, a uno que es igual a Dios, a uno que es de la misma naturaleza, clase y esencia de Dios. Y le dice el Padre a Pedro y a los otros 3 que llevó ahí, les dice: Él es mi Hijo amado, estoy complacido en Él. Él llena toda mi expectativa porque Él es igual a mí. Y yo quiero que ustedes lo escuchen a Él. Y lo que es válido para ellos es válido para nosotros. Lo que el Padre quería para ellos es lo mismo que quiere para nosotros y para toda la humanidad. Para el asesino y el drogadicto, para la mujer y para el hombre, para la prostituta y el alcohólico, para el asesino y el borracho, para todos los hombres que hemos pecado. Hermanos, necesitamos oírlo a Él, porque cuando lo oímos a Él, Él nos transforma, nos transfigura a su misma imagen y a su misma semejanza. Si Él no lo hace, nadie lo puede hacer. No se trata, hermanos, de seguir siendo los mismos. Decir que creo en Dios y que yo siga siendo igual. Decir que yo creo en Jesús y seguimos en lo mismo. No se trata de eso. Y yo creo que Dios nos está llevando a una confrontación muy importante hoy. Y hace días nos viene confrontando con lo que Él realmente quiere. Que conozcamos a su Hijo. Que sepamos claramente quién es su Hijo. Que experimentemos con toda certeza y poder a Cristo como nuestra vida. Y que comencemos a oírlo a Él. Y cuando nosotros lo oímos a Él, entonces lo que sigue es la obediencia. Y entonces estaríamos, hermanos queridos, viviendo realmente el Evangelio de Dios. Repito, Él no es para nosotros. Usted no tiene a un Dios para usted. Usted es para ese Dios. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted lo entiende? Que usted es para Él, para agradarlo a Él, para vivir para Él. Pero no se puede agradar y vivir para alguien que no se conoce. Por eso el Padre, hermano, lo envía primero. Viene como un hombre. Todo el mundo lo miraba como un hombre. Para mucha gente Jesús es un hombre, nada más un hombre. Lo ven como el hijo de María. Piensan que la existencia de Él comenzó con María. Y hermanos, y desgraciadamente veneran más a María, a la mamá, que al hijo. Cuando el hijo era primero que la mamá. Y que el hijo no nació de la mamá.
Hermanas mujeres que están acá, entiéndame algo. Es cierto que usted parió un hombre, pero ese hombre antes de estar en tu vientre estuvo en el hombre, en el papá. Antes de estar en usted, él estaba en el papá. Porque el papá puso la semilla, la simiente. Y cuando nosotros entendamos esto, hermanos, la Virgen María, una mujer extraordinaria, pero ella no era primero que Jesús. Jesús era antes que ella. ¿Sí me estoy dando a entender? Y tiene que comenzar un cambio aquí en la mente, hermanos, a quitarse una cortina, a quitarse un velo, para que comencemos a verlo a Él. Y entendamos que Él es el Hijo de Dios. Eso oyó esa mujer. Para muchos, Jesús era hijo de María y de José. Pero cuando el Padre lo reveló, no dijo: Pedro, Él es el hijo de María y de José. No, Él no dijo eso. Él le dijo: este es mi hijo amado. Jesús es mi hijo amado. No es el hijo de María. No es el hijo de José. Es el Hijo del Dios viviente, en quien tengo complacencia. Él no tiene complacencia en los otros hijos que tuvo María, ni en los hijos de todas las madres. Yo soy hijo de una mujer, tengo una esposa por mujer, tengo una hija mujer, amo a las mujeres. Pero Él no tiene complacencia en los hijos de las mujeres. Él tiene complacencia es en su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios y debemos de creer en el Hijo de Dios, para que Él nos dé su misma naturaleza, para que como Él es agradable al Padre, nosotros nos convirtamos al Padre. Y cuando el hombre recibe a Cristo, lo confiesa como Señor, se le da potestad de también ser hecho hijo de Dios. Y entonces yo podría decir: bueno, Gerardo Marín, hijo de don José Marín, así se llamaba mi papá. Pero el día que reconocí a Cristo, cuando le abrí mi corazón y lo reconozco como Señor, entonces yo me convertí en hijo de Dios. Dios me dio esa potestad y ese poder, pero también a ustedes, hermanos. No menosprecio a papá, ni tampoco a mi mamá, porque ellos me dieron una naturaleza natural, humana, pero la naturaleza espiritual me la ha dado Cristo. Y nadie puede ser hijo de Dios si no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso oyó hablar esa mujer. 2. ¿Quién es Jesús? Número 1, es el Hijo de Dios. Número 2, Él es el Salvador. Vamos a ver, hermanos, qué dice Lucas capítulo 1. Él es el Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 68. Dice: bendito, Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Estaba hablando de Jesús. Jesús es el Salvador. Por eso, cuando la mujer oyó, hermano, hablar de Jesús, ella dijo: si lo toco, me salvo. Por eso, Jesús es el Salvador. Pero no el Salvador de mis tortas. El Salvador de nuestros pecados. Y si estamos pecando, entonces no hemos creído en el Salvador. Si seguimos deleitándonos en las cosas de este mundo, si seguimos teniendo placer en todo lo que este mundo ofrece, entonces todavía no conocemos al Salvador. El día que aquella mujer oyó hablar de Jesús, el que le habló le dijo:
No solamente que era el Hijo. Voy a hablarle del Hijo de Dios, no de un profeta, no de un ministro. Voy a hablarle del Hijo de Dios. Y le habló, le dijo, ese que le estoy hablando era el Hijo de Dios. Pero le dice, y no solamente era el Hijo, también Él es el Salvador, el regalo de Dios, el don de Dios para la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo, capítulo aquí mismo, hermanos, en Lucas, pero el capítulo 2, versículo 11. Dice en el verso 11, el versículo 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso fue cuando el ángel, hermano, cuando un ángel se le apareció a un montón de pastores que estaban en un campo. Los pastores se asustaron todos y los pastores le dijeron, hey, no se asusten, vengo a darles una gran noticia. Acaba de nacer en Belén el Salvador del mundo. Se llama Cristo, es Cristo el Señor. ¿Quién es Jesús? El Salvador, Cristo el Señor, el Hijo de Dios. ¿Es tu Salvador? Teóricamente o experimentalmente. Teóricamente Él es el Salvador. Experimentalmente es que estamos siendo salvos del pecado. El que adulteraba ya no adultera. El que se emborrachaba ya no se emborracha. El que mentía ya no miente. El que robaba ya no roba. El que murmuraba ya no murmura. El que guardaba rencores y resentimientos ya no los tiene. Etcétera, etcétera, etcétera. El que visitaba brujos ya no lee ni el horóscopo. Ya le repugna. Ay, ay, ay. Porque algunos de ustedes todavía creen en las cartas y en el horóscopo. Y usted piensa, hermano, que tu destino lo rige un signo zodiacal. Yo soy Aries. Yo soy Leo. Y todavía están creyendo en esas porquerías, porque todavía no conocen al Salvador. Saben de un Salvador, oyeron de un Salvador. Hermano querido, cuando te vuelves a Él de todo corazón, Él te salvará. Yo sé lo que le estoy diciendo, Él te salvará. Y de repente, hermano, no es que usted no quiere hacer algo, es que de repente usted no puede ya. Dice, no, es que ya eso no está en mí, ya eso, no sé qué pasó, pero ya yo no quiero más. Y de repente la mujer que estaba en unión libre dijo, o me caso o nos separamos. Me acuerdo de mi mamá el día que conoció a Jesucristo como Salvador. Tenía más de 20 años de vivir en unión libre con un señor. Tenía platilla el hombre, le daba todo. Y ese día, hermano, lo conoció y llegó a la casa y le dijo, o nos casamos o hasta aquí llegó todo. Y el hombre, hermano, que era muy rebelde a Dios, le dijo, pues no, me voy. Se va. Y a la mañana siguiente el hombre arrolló su maleta y se fue. Y mi mamá no lloró y le dijo, ay, no se vaya, mi amor, no se vaya. Había conocido otro amor más grande. Había conocido a otro hombre más grande. Había conocido al Salvador, que la salvó de su pecado, que la salvó en ese momento de ese. Hermano querido, Él es el Salvador que nos ha venido a salvar del poder del pecado y de la muerte. No es un salvadorcillo, no es un simple Salvador, es un poderoso Salvador. Así lo presentan acá, vea, hermano. Capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando le dijo es Cristo el Señor, le está diciendo la palabra Señor significa la suprema y máxima autoridad. Es alguien más poderoso que el diablo, más poderoso que los demonios, más poderoso que todo. Es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Él tiene el poder para salvarte de todo pecado, del poder de la brujería, del poder del diablo, del poder del infierno, del poder de las tinieblas, de todo poder.
Aleluya. Que nazca en tu corazón Él, hermano. Y que usted diga, wow, es mi poderoso Salvador. Pero nosotros somos, hermanos, los que nos encargamos de que la gente no crean que Él es un poderoso Salvador. Porque seguimos viviendo nuestra vida. Seguimos viviendo nuestra vida. Y no Él viviendo en nosotros su vida. Que ya no viva yo y viva Cristo en mí. Era el mensaje de un hombre que era un asesino, perseguidor de la iglesia, pero que de repente ya no es asesino, ya no persigue la iglesia, sino que más bien ahora la defiende, la cuida y la protege. De tal manera que cuando, hermano, que cuando el Salvador nos salva, el que robaba ya no roba, pero no se quedó en no robar, sino que más bien ahora es un dador. ¿Ven? ¿Ven? Una vuelta entera. No se trata nada más de no robar, de dejar de robar. No, sino de ser un dador. De, hermano, de que que adulteraba ya no adultera más, pero ahora se ha vuelto en contra del adulterio. Ahora él es enemigo del adulterio. Él está en contra del adulterio. Él lucha en contra de eso. Él pelea contra eso. ¿Ven? Porque conocieron a Jesús como el Salvador, que nos salva del pecado. Es que la gente piensa, hermanos, que Él es el Salvador ya, y que nosotros podemos seguir viviendo nuestra vida, pero ya Él nos salvó. No, Él nos salva a nosotros es del pecado, hermanos amados. Señor, te reconozco hoy como mi único Señor y te pido que por favor me salves. Tú tienes el poder. Si realmente creo que Jesucristo es el Señor, entonces, hermanos, cuando yo digo que Él es el Señor, yo estoy diciendo que Él es la suprema y máxima autoridad y que no hay nadie más poderoso que Él, que no hay nadie más fuerte que Él, que no hay nadie más grande que Él, que no hay nadie más bueno que Él. Y que Él, hermanos, me salva de lo que nos ha destruido. Usted no entiende que lo que a usted le ha hecho infeliz, usted no entiende que esa frustración y soledad. Me habló mi hermano Tyron de un muchacho, no sé, no voy a decir ni el nombre ni de dónde, nada más él me habló de un muchacho que está, hermanos, en una depresión espantosa, llora en todas partes. ¿Qué necesita él? El Salvador, que lo salve. ¿Por qué está así? Porque no conoce al Salvador, porque no conoce al Señor. Tiene que conocerlo. Ustedes no entienden, hermanos, que todos sus sufrimientos, todas sus amarguras, rencores, resentimientos y todo eso es por el pecado. Porque hemos vivido a nuestra manera, no lo hemos invocado a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. No es nuestro Señor. Y entonces, hermanos, necesitamos que me atienda un psicólogo, que me atienda un consejero, que me ministre a alguien, que alguien me abrace y me diga que me quiere, que alguien me empodere. Sí necesitamos que nos empoderen, pero que sea Cristo. Recibiréis poder cuando Cristo venga sobre vosotros. Lo que se necesita es el Salvador. ¿Quién es Jesús? El Salvador. Amén. El Salvador. Y termino. Jesucristo es el nuevo pacto. Voy a ver si corto esto lo más rápido que se pueda. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Jesucristo es el nuevo pacto.
¿Qué significa que Jesucristo sea el nuevo pacto? Que Jesucristo es el cumplimiento, hermanos, de todo lo que hablaba Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Él es el cumplimiento de todo eso, del Cordero. Él es el cumplimiento del arca. O sea, Él es la sustancia de todos los símbolos, tipos, sombras del Antiguo Testamento, que todos apuntaban al Señor. Luego llegó, hermanos, el primer pacto, el pacto de Moisés, el pacto de la ley, donde escribieron una ley, hermanos, en unas piedras. Descendió Dios en un monte y escribió 10 mandamientos en una piedra, y los 2 mandamientos primero Jesús dijo que el guardar esos 2 mandamientos era la vida, y que el que cumpliera esos 2 mandamientos había guardado la ley. Y estaban escritos, pero el hombre no podía cumplir eso, hermanos. El hombre se estaba esforzando por cumplirlos, pero nunca pudo cumplirlos. Y entonces aparece el segundo pacto, que es Jesús. Vean lo que dice en el capítulo 31 de Jeremías. Versículo 31, capítulo 31, versículo 31. Dice así. Jeremías 31, 31. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto es un nuevo convenio. Vamos a entrar en un nuevo convenio. Vamos a entrar en una nueva relación. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Ese era el pacto, el matrimonio, el Dios como esposo y Israel como la esposa. El nuevo pacto nos presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Versículo 33 o 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El problema, hermano, de vivir en el pacto antiguo es, hermano, que no se conoce a Dios. Estamos luchando, hermano, por ser buenos. Estamos luchando por ser santos. Estamos luchando por agradar a Dios. Porque hay unas tablas, unos mandamientos externos escritos afuera que dicen que yo tengo que amar a Dios, que yo tengo que amar a mi prójimo, que yo tengo que amar acá, que yo no tengo que adulterar, que yo tengo que honrar a padre y madre. Y entonces tengo que obedecer. Pero el hombre no pudo, hermano, hacer eso. El hombre no pudo cumplir ese pacto. Y el hombre, hermano, se convirtió en un adúltero que le dio la vuelta al esposo. No lo representó. ¿Saben ustedes, hermanas, mujeres, que ustedes tienen que representar a su marido en la calle? Qué feo, ¿verdad? Lo de los famosos cachos. Y entonces la hermana Gina en la calle, un hombre le propone algo y dice: no, un momentito, ¿sabe qué? Yo soy una mujer casada, amo a mi marido y lo respeto. Y está honrando a su esposo cuando nadie lo ve. ¿Cómo es usted, hermana, cuando alguien le dice: ay, adiós? ¿Qué es esa guapura? Y va. No, hermano, usted es la gloria del marido. Así como la iglesia es la gloria del Señor. La primera mujer, hermano, la primera en el primer pacto, aquella fue infiel. Lo traicionó, lo cambió, lo deshonró, no lo glorificó, no lo representó con dignidad. Dios mío, que las mujeres entiendan esto hoy y que los hombres entiendan su papel también. De honrar, de amar a su mujer, de cuidarla, de respetarla. Pero ese es otro tema también. Y entonces, hermanos, dice: yo haré un nuevo pacto.
Ya no como ese. Ya no es ustedes haciendo el esfuerzo por ser buenos. A mí no me cabe la menor duda que la mayoría, hermanos, de personas tienen un deseo en el corazón de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Y piensan que ellos, hermanos, tienen que hacerlo por sus propias fuerzas. Esto no se trata, hermanos, de que yo haga algo para Dios, para manifestar la vida de Dios, sino que dejemos que esa vida que ha venido a nosotros, que ese nuevo pacto que está en nosotros. Vea el nuevo pacto, hermano. Jesús es el nuevo pacto. En el libro de Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, sí. Ya se me hizo tarde. Isaías, capítulo 42, versículo 6. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí este versículo 6 no es el Señor hablando con nosotros. Simplemente esto se lo está diciendo a Jesucristo, a su Hijo, al que envió, al que nosotros ahora vimos que este es mi Hijo amado. Dice: te he dado por pacto, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, hermanos, Jesús es el pacto. El pacto, pero ya no un pacto afuera, escrito con leyes donde se me ordena que yo tengo que hacer lo que dice ahí, sino lo mismo que estaba afuera, pero ahora adentro. Y entonces esto no se trata de ver qué hago yo para agradar a Dios, sino es que nosotros dejemos que este que mora, que este que ha venido, se comience a manifestar hacia afuera. Que esta nueva vida comience a expresarse, que esta nueva naturaleza se comience a manifestar. Y eso sucede cuando yo dejo de luchar para ser bueno, cuando yo dejo de practicar rudimentos y prácticas y ordenanzas del viejo pacto. Si usted es una persona, hermano, que está luchando por ser bueno, usted está viviendo en el nuevo pacto. Perdón, en el viejo pacto. Si usted está luchando por ser santo, usted, hermano, está viviendo en el viejo pacto. Si usted está luchando por ser una mejor persona, usted está viviendo en el viejo pacto. No lo vas a lograr, porque el nuevo pacto está en usted. Entonces, hermano, ¿qué es estar en el nuevo pacto? Estar en el nuevo pacto es creer que Cristo, que Jesús es ese pacto, y que cuando yo lo recibí, ese pacto, ese convenio de Dios, es como Dios diciéndonos: te lo doy a Él. Él va a ser tu medida, Él va a ser tu fuerza, Él va a ser tu poder. Si usted lo escucha y lo obedece a Él, lo que Él es lo que comenzará a ver todo el mundo a través de ti. No se trata, hermanos, de lucharla por ser mejores, sino más bien de decirle: Señor, manifiéstate tú. Señor, que te comiencen a ver a través de mí. Señor, me rindo a ti. Señor, me someto a ti. ¿Saben, hermanos, cómo es que sucede esto? Termino, de verdad que termino, hermanos, con esto, porque no quiero irme sin dejarles esto. Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses capítulo 2. Muchos hablan de sueños, hermano. Es interesante que Pablo no habló de sueños, que Pedro no habló de sueños, ni Santiago. En el Nuevo Testamento, solo en el libro de los Hechos se habla que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Pablo no habló de tener sueños, de soñar sueños, como lo predica hoy mucha gente, hermano, que sueñe, que tengan sueños, sino que para Pablo, hermanos, el sueño era esto. Capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. O sea, ocúpense en Cristo, ocúpense de la salvación que es Cristo, con temor y temblor. Verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así. O sea, cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, que es el Señor, cuando usted es consciente de que Él está en ti, te ocupa de Él, lo oye, lo respeta, lo obedece,
Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos ocupamos del Señor, dice el verso 13, así es como Él produce en vosotros el querer como el hacer. ¿Saben qué es, hermanos? Un sueño es el querer de Dios. Dios pone algo en nosotros, un querer, un deseo de hacer algo, un deseo, hermanos, puede ser de servirle, de levantar esto, de levantar lo otro, levantar una iglesia, levantar un ministerio. Siento hacer esto, siento hacer lo otro. Ese es el querer de Dios en nosotros. Quiero ser santo, quiero ser puro, quiero ser recto. Es Dios poniendo en nosotros el querer. Pero Él mismo, hermano, también nos produce el hacerlo. Pero es Él. Él en nosotros produce el querer, pero también Él produce el hacer. Ese es el sueño. Pablo le llama a los sueños el querer de Dios. Por eso cada día que ore, dígale: Señor, por favor, pon en mí tu querer. Señor, pon en mí tu deseo. Señor, pon en mí tu deseo. Pase tiempo con Él y verá como el Señor va a poner en ti su querer, y Él te va a dar el poder para hacerlo también. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, porque así es como Dios produce en nosotros el querer. Así es como Dios hace que sueños broten, que hayan deseos, que hayan anhelos en nosotros. A eso se le llaman sueños, los de Dios, porque hay algunos otros anhelos y deseos, hermanos, que son del puritico diablo. Deseos de pecar, deseos de hacer lo malo, deseos de matar, deseos de mandar al carajo a perdóneme la palabra. Pero Dios produce en nosotros los deseos santos, puros y rectos. La ley nos decía: hágalo. Pero el Señor en este pacto, el pacto que es Cristo en nosotros, pone el deseo de que yo sea bueno, santo, puro, recto, y que haga cosas también para Él. Y también, hermanos, Él me dice: ahora sí, deseas eso, quieres eso, aceptas mi deseo, aceptas mi voluntad. Yo le digo: sí, Señor. Ahora me dice el Señor: tranquilo, porque yo mismo te ayudaré a que eso sea real. Amén. Amén y amén. Póngase de pie.